la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora a Nelson Erazo, él es presidente del Frente Popular. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Un gusto el poder estar en Notimundo. Gracias a usted nuevamente. Establecer un proceso de diálogo es lo que se había propuesto el gobierno para poder llegar a consensos que logren una salida a la crisis que actualmente enfrenta nuestro país. Sin embargo, pues hasta ahora no vemos resultados claros y también escuchamos pues los anuncios que hacen ustedes de realizar acciones en contra del gobierno. ¿En qué situación se encuentran en estos momentos esos diálogos que se habían anunciado con anterioridad? María del Carmen, hoy las diferentes organizaciones campesinas, indígenas, los sectores de los trabajadores, las organizaciones sociales y populares, nos reunimos en el colectivo unitario nacional de dirección con la presencia de la CONAIE, de la Ecuarunari, de organizaciones como la FEINE, la FENOCIN, al igual que el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular. Hicimos una valoración de lo que ha significado el llamado al diálogo por parte del gobierno nacional y vemos como resultado singular o de un resultado en el cual se establece que no hay cómo avanzar en dichas discusiones, en dicho diálogo con el gobierno, porque lo que se pretende es imponer un modelo económico y los criterios del gobierno nacional. Las distintas organizaciones que han llegado hasta ahora a sentarse al diálogo convocado por el gobierno han tenido como respuesta que no hay marcha atrás en el incremento del precio de los combustibles, que se va a mantener su política económica y que para ello se impulsará el proyecto de oportunidades, como lo ha señalado el gobierno nacional, sin modificación alguna. Eso, se establece eso no se, ahí disculpe que le interrumpa en estos momentos, pero eso no es lo que ha dicho el presidente de la República. De hecho, hace pocos minutos conversábamos sobre esto. Ha habido un anuncio de que se va a entregar nuevamente el proyecto de forma separada a la Asamblea Nacional y que están abiertos a conversar y que debe ser perfeccionado porque hay muchos temas que deben ser corregidos. Eso es lo que ha dicho el presidente de la República. El día de ayer el presidente de la República ha sostenido que va a enviar la propuesta de ley de oportunidades en 3 cuerpos. Así es. Sin embargo, se mantienen los mismos criterios de la ley y se ha negado a discutir esta propuesta con los diferentes sectores sociales. Los actores sociales le habíamos planteado al gobierno nacional que se frene el envío de la ley para que podamos discutir y llegar al menos a consensos mínimos que permitan efectivamente ir abriendo la posibilidad de la discusión. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno nacional? Enviamos a la asamblea para que sean los asambleístas quienes analicen las propuestas del gobierno nacional sin tomar en cuenta los criterios, las opiniones y las propuestas del movimiento indígena, de los campesinos, de los trabajadores, de los diversos sectores sociales. Frente a esa negativa que nos ha evidenciado el gobierno nacional, es que hemos planteado que el proceso unitario de las distintas organizaciones se mantiene y en ese marco las acciones que han estado previstas en el ámbito de establecer que se frene el incremento en el precio de los combustibles, que se frene el incremento en lo que es el costo de vida y que se deje de lado, ¿no es cierto?, las intenciones de las privatizaciones y la eliminación de los derechos de los trabajadores, evidentemente que nos corresponde en estos momentos continuar con las movilizaciones que están previstas para los próximos días. ¿Pero usted considera que con estas movilizaciones se va a lograr algo? Sin lugar a dudas, pues existe el derecho a la resistencia, eso está garantizado incluso en la Constitución, pero ¿no es esto contraproducente, señor Erazo, para la economía del país? Además de que tenemos que tomar en cuenta que seguimos en pandemia y debemos procurar reactivarnos. El tema de las movilizaciones, pues sí, está bien, acciones de protesta, pero ¿no es más importante
importante sentarse a dialogar, buscar consensos, buscar una salida, porque finalmente el presidente de la República no va a ceder en ciertos puntos y ustedes tampoco quieren ceder en otros. Entonces, difícilmente se van a poder llegar a acuerdos. A ver, mi estimada María del Carmen, efectivamente fuera trascendente el hecho de sentarnos a discutir los problemas, pero para resolver los mismos. Pero cuando el gobierno nacional nos dice podemos sentarnos a analizar la situación, pero no damos marcha atrás en el incremento del precio de los combustibles o en la entrega de las empresas estatales a manos privadas, o lo que establece la misma ley, que es la condonación una vez más de la deuda que tienen los grandes morosos con el SRI, evidentemente que está poniendo un freno a ese diálogo. Por eso es que los sectores sociales, frente a esa negativa del gobierno nacional, frente a buscar una respuesta o una solución a los problemas, es que hemos ratificado la Asamblea Nacional que vamos a realizar el día sábado 16 en la ciudad de Quito, las organizaciones del Frente Popular y de la cual están invitados y van a participar tanto la FEINE, la FENOCIN, la CONAIE y el Frente Unitario de Trabajadores. Adicionalmente a eso, vamos a continuar con las acciones que están previstas del sector de los pequeños y medianos agricultores que están siendo afectados por las medidas económicas y que han golpeado la escuálida economía de este sector. Al mismo tiempo, los trabajadores han planteado la necesidad de presentar una propuesta de lo que será el nuevo Código del Trabajo, propuesta que le vamos a entregar a la Asamblea Legislativa este día miércoles 20 con una movilización de los diversos sectores sociales. Y adicionalmente a eso, vamos a participar del Consejo Nacional de la CONAIE, en donde tomaremos resoluciones para ir definiendo efectivamente la necesidad de que el gobierno nacional se siente a dialogar, a discutir con todos los sectores en una sola mesa. Es decir, no podemos seguir con diálogos individuales que buscan dividir al movimiento social y no darle una respuesta al pueblo ecuatoriano. Pero de alguna manera entonces ustedes siguen abiertos a dialogar, a llegar a consensos. Por ejemplo, usted hablaba del tema de los combustibles. Hay esta exigencia, como se dice, al gobierno nacional de que congele el precio, de que derogue incluso los decretos relacionados al tema del aumento del mismo. Pero el Ejecutivo, por ejemplo, ya entregó un proyecto, una propuesta, digamos, al sector del transporte. ¿Ustedes han tenido oportunidad de tal vez revisarla? ¿Están de acuerdo? Tal vez es hacia la salida, analizar esto, que hayan compensaciones de alguna forma, es decir, que hayan puntos medios, porque si ustedes únicamente lo que están pidiendo es que se deroguen los decretos, que se congele el combustible, obviamente hay que buscar llegar a un acuerdo, porque con exigencias tampoco se puede llegar a consensos. Mi estimada María del Carmen, el gobierno nacional lo que está planteando es la focalización luego de que culmine este año. ¿Qué significa eso? Un nuevo golpe a la economía de los hogares ecuatorianos. Fíjese usted, mi estimada María del Carmen, yo no tengo vehículo, yo no tengo un carro personal, pero a mí ya me subió el costo del pasaje en la ciudad de Quito, al igual que también hubo el incremento de pasajes en el resto de ciudades. El costo de los artículos de primera necesidad siguen incrementándose como consecuencia del incremento en el precio de los combustibles. Entonces, la solución no es la focalización. Es urgente que se deroguen los decretos que establece el incremento del precio de la gasolina para que de ahí se establezca un precio que nosotros hemos planteado, por ejemplo, que debería ser el precio de la gasolina no más allá de los $2.20. Y en el caso del diésel, no podríamos establecer un precio superior al $1.60. Y que de ahí en adelante podamos discutir qué hacer frente a este tema. Lo que está claro es que la focalización no es la solución y peor el incremento en la gasolina porque está afectando la economía de la mayoría de hogares ecuatorianos. María del Carmen, recuerde usted, en el gobierno del señor Moreno, nos dijeron que el incremento de la gasolina no implicaba incremento en el costo de vida.
Muchos sectores hicieron eco de ese tipo de cosas y hoy, en cambio, han visto una realidad distinta de lo que dijimos en su momento, tanto los trabajadores como lo dijo también el movimiento indígena y lo dijeron las organizaciones sociales y populares. Sube la gasolina, sube todo. Mientras se congelan los salarios, mientras los trabajadores son despedidos, ocurre que el costo de vida se ha disparado como consecuencia del incremento del precio de los combustibles y por lo tanto ese elemento no permite evidentemente que se llegue a un acuerdo mediante el diálogo que ha llamado el gobierno nacional. Por eso es que los sectores sociales frente a esta negativa es que continuamos con nuestra hoja de ruta, que es el hecho de establecer una posibilidad de frenar el precio de los combustibles con las acciones y las movilizaciones unitarias. Ahora, con estas, usted cuando menciona estas acciones, no estamos hablando de repetir nuevamente octubre del 2019. Mire, el día de ayer el gobierno nacional pretendió indagar los problemas que hoy está atravesando el gobierno a otros sectores. Pretendió decir que los culpables de todo esto son sectores como en el caso de la CONAIE y particularmente de nuestro compañero Leonidas Issa. La responsabilidad de lo que hoy está ocurriendo es consecuencia de las políticas del gobierno nacional. Es el gobierno el que ha tomado estas definiciones. Producto de esas definiciones, hoy ha tenido una baja de más de 40 puntos en la expectativa que tenían los sectores sociales frente al gobierno nacional. Y esa expectativa, esa baja, tiene que ver con las políticas que viene implementando, con los anuncios establecidos en la ley de oportunidades, pero sobre todo en el tema del incremento en el precio de los combustibles. Y más aún cuando se han mantenido los ingresos importantes para los sectores empresariales, para la banca, mientras los sectores sociales están siendo despojados de sus derechos y de sus fuentes de ingresos, como es su trabajo como tal. Bueno, esperamos en todo caso todos los ciudadanos que de alguna manera pues se lleguen a acuerdos, que se lleguen a consensos, que sean de bienestar de todos aquí en el país. Nuevamente le quiero agradecer a Nelson Erazo, él es el presidente del Frente Popular. Gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Muchas gracias, María del Carmen. Siempre un gusto y a su servicio. Gracias a usted. Muy buenas noches.